Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Una alegría poder saludarlos y agradezco la invitación también de poder participar nuevamente del culto de esta mañana junto a ustedes. Así que extiendo un abrazo cariñoso para cada uno y mi deseo es que la paz del cielo, que nuestro Salvador querido llene tu vida y tu corazón en este mismo momento. Así que si estás en familia, un abrazo para todo ese hogar. Si estás solo, igualmente que la paz del cielo ahora pueda llenar el espacio vacío. Así que estoy doblemente contento, no solo porque es sábado y puedo predicar, sino porque me dispongo a hablar de Cristo, que es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. Hablar de nuestro Salvador es justamente hablar acerca de la doctrina más preciada, más bonita, más atractiva y de la cual más debemos hablar, pensar, meditar, y cuanto más en estos tiempos, ya que Cristo es la luz, más ha de alumbrar en tiempos de tanta oscuridad y tinieblas espirituales. Hoy quería compartir con ustedes algunas implicancias, algunos pensamientos de la importancia de la cruz de Cristo. A veces cuando uno mira las distintas cruces con las que representamos al cristianismo, encontramos que las cruces que se hacen han sido arregladas, han sido corregidas, han sido trabajadas para que den una buena impresión visual. Sin embargo, hermanos, la cruz de Cristo no era hermosa, la cruz de Cristo era una cruz fea. Era una cruz astillosa, una cruz sangrante, con tablas torcidas. No estaba hecha para que sea fotografiada. Era un instrumento de tortura. La cruz representa la injusticia, representa la miseria humana, la bajeza a la cual el ser humano llegó en su pensamiento de hostigar al culpable, en el caso que fuese culpable aquel que cargaba la cruz. Pero fue hecha para que fuese constituida en un elemento de tortura. Era la venganza de la sociedad contra el asesino, contra el instigador de la violencia. La cruz representa la condena, la muerte, la humillación. Fue quizás uno de las invenciones más humillantes para maltratar a las personas acusadas. Hay algunas personas que al pensar en la cruz se imaginan inmediatamente un cementerio, o la cruz representaría una iglesia, o quizás, dependiendo del color y de la forma, podría representar alguna institución médica. Sin embargo, la cruz tiene una representación especial. Yo quiero compartir con ustedes 3 ideas de lo que representa verdaderamente la cruz. León Felipe escribió alguna vez: nada se ha inventado sobre la tierra más grande que la cruz. Hecha está a la medida de Dios, de nuestro Dios, y hecha está a la medida del hombre. Allí cabe crucificado nuestro Dios, y nuestra pobre y humana arquitectura de barro cabe crucificada también. Tremendo poema, tremendas palabras que de alguna manera intentan resumir el poder de ese elemento de tortura, ideado para hacer sufrir, pero que fue el elemento a través del cual el Señor salvó a la humanidad. ¿Qué representan las cruces? Hay cruces en las iglesias, en los monumentos, en los cementerios, pero no representa la muerte, no representa la resurrección y no representa la iglesia. La cruz tiene una representación importante y que necesitamos nosotros comprender más que nunca en estos tiempos para volver a vivir la experiencia que Cristo vivió allí. Recuerden que Él dijo: si yo fuese levantado, a todos atraería hacia mí mismo. Hoy debemos levantar a Cristo, y Cristo fue levantado en esa cruz. Y es allí, en esa cruz, donde Él nos mostró el verdadero simbolismo de su amor. Cuando Él vino a mostrar su amor, el púlpito más grande a través del cual predicó ese amor fue esa cruz. Una cruz, como lo venía diciendo, triste, fea, desprolija, astillosa, sangrante. Esa es la cruz sobre la cual Jesús predicó el testimonio de amor más grande que alguna vez la historia de la eternidad haya podido o podrá contemplar. Es por eso que no podemos cansarnos
de meditar y pensar en la cruz. Para entender qué significa la cruz, vamos a recurrir a 3 historias relacionadas a la cruz. Primeramente vamos a Mateo capítulo 27. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, no se queden solamente con lo que leo, necesitamos abrir la Biblia. Mateo capítulo 27, versículos 15 al 22, y aquí vamos a encontrar el primer significado de la cruz. En Mateo 27 estamos en la etapa de la crucifixión, en el último momento cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado. Y dice la palabra del Señor en Mateo 27, del 15 al 22, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Fíjense acá el pagano Pilato, sin poder entender la elección de la multitud. Las personas decidieron por el asesino Barrabás, rechazando al benefactor de la vida, al dador de la vida, el que tantos milagros había hecho en medio de todos ellos. Prefirieron al asesino, al malvado, al pecador, al reo de muerte, al condenado. Prefirieron a él antes que al mismo Salvador. Barrabás, dice la palabra del Señor, que era un asesino, era un problema, era un celote, era de estos que armaban revueltas, era un sicario que aprovechaba a matar a traición. Los celotes pertenecían a un partido político interesado en expulsar a los romanos. Siempre cometían algún acto de vandalismo, siempre asesinaban a alguien en alguna revuelta, especialmente a los publicanos y a los soldados romanos. Siempre atentaban de una o de otra manera, y a veces contra su propio pueblo, porque no se alzaban en armas contra los romanos. Siempre estaban llenos de odio. Y si alguien se merecía la muerte en ese día, era justamente aquel que había matado. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento habla acerca de la ley que nosotros conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Era como ponerle un límite a la venganza. Era decir, bueno, si te hicieron esto, hasta ahí vos podés llegar con tu venganza, no más allá. Ahora, si hay alguien que en ese momento merecía la muerte, dependiendo de esta ley, entonces era el que había matado a alguien. Jesús no había matado nunca a nadie, al contrario, había dado la vida e incluso había resucitado a algunas personas. Así que cuando la multitud grita, crucifícale, Barrabás, que está esperando que llegue ese momento, seguramente creyó que los gritos se referían a él. La cruz había sido confeccionada para él, para su cuerpo, no para Jesús. La comparación entre Jesús y Barrabás raya en lo grotesco. Ahora, de repente, sale hacia afuera Barrabás, condenado y dispuesto a morir, sin ningún tipo de esperanza, conociendo lo que él merecía y que iba a recibir. Se le sacan los grillos de sus manos, se le dicen, sé libre, aquel que está ahí va a ocupar tu lugar. La cruz, mis queridos hermanos, significa en primera instancia sustitución. Si quería salvarnos, Dios tenía que tratar a Jesús como si fuera Barrabás. Para poder salvar a la humanidad,
Dios tenía que tratar a Jesús como te tendría que tratar a vos y a mí. Barrabás significa hijo de un padre, o sea que su nombre incluso indica la universalidad de la condición humana. Todos nosotros somos hijos de una persona pecadora y todos nosotros merecimos aquello que aquel día recibió Jesús. Jesús tuvo que padecer lo que Barrabás se merecía o lo que vos te mereces para que nosotros podamos recibir lo que Él se merece. Fue un cambio. Jesús fue el perfecto sustituto para nosotros. La cruz lleva tu nombre y mi nombre, pero en ella, en donde está el nombre tuyo y el mío, también se carga el cuerpo de otra persona que cumplió con la condena solamente con la actitud del deseo de salvarte. Por eso no pensemos que la cruz representa al cristiano, representa el cristianismo, o como algunos incluso llegaron a creer que la cruz representa una carga. Vieron que dicen, no, qué carga, qué cruz que lleva aquella persona con un hijo rebelde, con una enfermedad. No, la cruz no fue inventada para que sea cargada. La cruz fue un elemento de tortura inventado para matar, para destruir, avergonzar. La cruz fue el elemento sobre el cual Jesús fue condenado por ti. La cruz es el lugar donde Jesús sustituyó tu condena, donde Él se hizo cargo de tu culpa, donde Él murió por mí, por cada uno de los que somos como Barrabás, que por causa de nuestro pecado hemos sido condenados a muerte, pero que no padeceremos aquello por la misericordia y bondad de nuestro querido y bendito Salvador. El segundo significado de la cruz. Vamos a Lucas capítulo 23. Así que ya hemos entendido que en principio la cruz representa sustitución, significa sustitución. Pero también vamos a encontrar algo más. En Lucas capítulo 23, versículo 26, vemos algo interesante en ocasión de la muerte de Cristo. Dice la palabra del Señor: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Vamos a Marcos capítulo 15, es el evangelio que está antes de Lucas, en donde se vuelve a hablar acerca de este Simón de Cirene. Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Fíjense que tenemos acá un granjero, un hombre de campo. Simón de Cirene era un extranjero, como dice ahí, era de Cirene, era cireneo, era un país africano, por eso podemos intuir que era un hombre de color, acostumbrado a trabajar en el campo, que ahora antes de ir a su casa pasaba por la ciudad, seguramente a hacer alguna compra, puesto que era viernes, día de preparación. Ahora cuando él llega a la ciudad de Jerusalén se da cuenta que esa ciudad, que normalmente estaba llena de actividad comercial, especialmente los viernes, ahora estaba distinta. Había mucho tumulto, había multitudes gritando, había odio demostrado en el rostro de la gente, sin entender lo que estaba pasando por allí, simplemente se puso a mirar. Probablemente Simón de Cirene era de religión judía, no de nacionalidad judía. Se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y mostró compasión ante el sufriente Jesús. Él es el que nosotros a veces decimos, viste que al comedido siempre le va mal, el comedido siempre pierde de alguna forma. Bueno, Simón de Cirene fue el comedido de ese momento. Vio entre la multitud que algo pasaba y quiso ver qué era. Se hizo paso entre la gente y vio a Jesús cargando la cruz. Probablemente nunca había sabido de él, pero sintió compasión. Quizás habló algo, dijo algo. Y un soldado lo miró y le dijo: vos, vení para acá. Yo creo que Simón de Cirene habrá querido escapar.
Él venía como extranjero, él venía del campo, no tenía nada que ver, no participaba de eso, ni siquiera sabía quién era el que estaba cargando la cruz, no tenía por qué estar ahí en el medio. Yo creo que habrá querido desesperadamente irse, y ahora de repente el que disimuladamente pasaba por ahí, el que no tenía nada que ver con nada, estaba en el centro del espectáculo. Estaba en el medio de la multitud junto con Jesús. Le obligan a cargar la pesada cruz. La cruz lleva la sangre de Cristo le mancha sus ropas, la cruz astillada le lastima sus hombros. Ahora el que no tenía nada que ver, de repente le cae todo sobre él. Él esa mañana seguramente se levantó muy tranquilo, habló con su familia y les dijo a sus hijos: voy a trabajar, vuelvo por la ciudad, compro las cosas para el fin de semana, vamos a pasar bien. Y cuando volvía sucedió de repente que comenzó el día más importante de toda su vida sin esperarlo, sin verlo. Su ropa se rajó, su ropa se manchó, su cuerpo se lastimó. No podía creer cómo de repente todo se arruinó. ¿Alguna vez te pasó algo así? Una llamada, alguien que te da una noticia inesperada. De repente todo estaba bien, era un día normal, y por alguna cosa todo se destruyó. El dolor tiene el efecto de acercarte a Jesús. Ustedes saben, hermanos, que la gente que sufre es la gente que más necesidad del Salvador se da cuenta que tiene. El dolor le permitió a Simón de Cirene caminar al lado de Jesús. Y mientras él iba con la cruz cargando al lado de Jesús, comenzó a darse cuenta que ese hombre extraño era un hombre santo. Él, mientras iba caminando hacia la cruz, Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy seguro que Simón no entendió esto. ¿Cómo puede estar bendiciendo y orando por esta gente malvada? Mirá lo que nos hicieron, Jesús. Pero sus labios eran labios santos. Su mirada no era una mirada de odio ni de venganza. Todo ese amor que él vio del sufriente que estaba a su lado, lo partió al medio. Lo partió. Hay un poema muy hermoso que dice, que habla del dolor, y dice: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tú tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se ahoga en mi lengua pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu cuerpo muerto e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Qué hermoso poema que nos ilustra el dolor de nuestro Salvador y la empatía que manifestó ante el dolor y la bajeza del ser humano. Esta situación fue muy fuerte para Simón de Cirene. Un cireneo fue al campo ese día y luego de pasar por la experiencia de caminar en el medio del dolor con Jesús, volvió a su casa un Simón transformado. Ya no era más un agricultor cireneo judío, era ahora un agricultor cireneo cristiano. Había conocido a ese hombre, no tenía demasiada teología, no tenía una comprensión demasiado clara de su función, pero había decidido en aquel día entregarle su vida. Y ahora me lo imagino volviendo a su casa, trayendo a sus hijos, que ahí se nombra que eran Alejandro y Rufo, y les llama y les dice: conocí a alguien, conocí a una persona, miren cómo estoy. Y los chicos habrán mirado: ¿pero qué pasó, papá? ¿Por qué tenés lastimado? ¿Qué pasó? ¿Que tenés sangre? No saben lo que sucedió. Trajo a su familia y les contó la historia más maravillosa que alguna vez una persona le puede contar a sus hijos.
fue capaz de estar al lado del Salvador en su momento de sufrimiento. ¡Qué privilegio el de cargar la cruz de Cristo, el privilegio que tuvo Simón! En el deseo de todas las gentes, en la página 691, la sierva del Señor, Elena de White, dice: resultó una bendición para él llevar la cruz. ¡Qué hermoso! Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces siempre estuvo agradecido por esta providencia. Siempre agradeció el cielo haber estado en ese momento. Al principio en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero estoy seguro que luego él habrá entendido que estuvo en el lugar correcto y en el momento correcto. Ella, esa experiencia, le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Fíjense qué impresionante el mensaje de la palabra del Señor. Y saben que hay una cosa más que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, San Pablo, al despedirse en su carta de los romanos, dice en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 13: saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Alejandro y Rufo, del cual se nombra en el Evangelio de Marcos, fueron personas cristianas prominentes, líderes del pueblo de Dios en el siglo I. Fueron reconocidos como hijos de Simón, aquel que había cargado la cruz con Cristo. Y decimos que ellos eran conocidos porque fueron nombrados en el Evangelio. Dice: y Simón Cireneo, el padre de Alejandro y Rufo, se le cuenta a los que van a leer su carta acerca del padre de dos personas que eran conocidas, si no, no hubieran nombrado a sus hijos. Y Pablo, al saludar a los hermanos que estaban en Roma, saluda a Rufo también, el cual él y su madre, o sea, la esposa de Simón, eran también escogidos en el Señor. Dice así: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Por lo tanto, la madre de Alejandro y Rufo, esposa de Simón, también fue como una madre para San Pablo. ¡Qué impresionante! Hermanos queridos, hace un momento decíamos que la cruz significa sustitución, pero también nos enseña la historia de Simón de Cirene, que la cruz significa conversión. Que Cristo haya muerto en tu lugar no significa que lo hayas aceptado, pero si lo aceptás, es inevitable la conversión. La conversión es un cambio de vida. Es la cruz que parte la historia en el medio, que te hace ser antes de Cristo y después de Cristo. Es aquel que transformó tu vida por algo que Él ya manifestó antes. La sustitución es un acto de amor que Él manifestó en tu vida antes que nacieras. La conversión es una manifestación de amor que corresponde a la transformación de tu vida por el impacto que produjo ese sacrificio de nuestro Señor. Finalmente, vamos a Juan capítulo 19, en donde vamos a encontrar el último significado de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 25. Al 27. Aquí encontramos ya a Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice la palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ustedes saben, hermanos, que María tenía otros hijos, Jesús tenía otros hermanos. Está bien que aparentemente eran hijos por parte de José. Sin embargo, no hubiese quedado desamparada María el día que Jesús muriera. De hecho, ya Jesús no la había atendido en los últimos años porque estaba abocado a su ministerio. Entonces, ¿por qué Él le encargó el cuidado de su madre a su siervo Juan? Saben que Juan era el más joven de los discípulos, el que menos recursos tenía para poder hacerse cargo de esta señora. Pero entonces, ¿por qué lo hizo?
Hay varias hipótesis acerca de por qué sucede esto. He escuchado a muchas personas hablar cosas muy interesantes de por qué motivo el Señor hizo esto en la cruz. Le entregó su madre a su discípulo y también le entregó al discípulo su madre. Ahora, ¿cómo fue esto? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿esto fue un favor para quién? ¿Fue un favor para María, que ahora lo encargó ante Juan para que Juan se haga cargo de ella en su ancianidad? Recuerden que María no era tan anciana tampoco. María tenía que haber tenido cerca de 50 años. No era para nada una anciana. Y podría haber continuado con toda la buena reputación que tenía y con los hijos que tenía de alguna manera en Jerusalén. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Será que era una ayuda para María que esté bajo el cuidado de Juan? ¿O era una ayuda para Juan? Ustedes saben que Juan era el más joven de los discípulos. Seguramente apenas estaban los 20 o 20 y muy pocos cuando Jesús murió. Sin embargo, era el amigo más íntimo de Jesús. Estuvo todo el tiempo a su lado. Fue el único que se quedó con él en la cruz, haciéndole compañía hasta el último momento. Pero tenía un gran defecto, un terrible defecto de carácter. Un defecto que le llevó a cometer errores y a recibir el sobrenombre de hijo del trueno. Él y su hermano tenían como características el egoísmo, tratar de ser ventajeros. Él y su hermano le pidieron a Jesús, le llamaron a su mamá para que intercediera ante Jesús, para que estuvieran a un lado de su trono y al otro lado. Jesús les dijo: ustedes no tienen ni idea de lo que me piden. ¿Saben ustedes, hermanos, que Juan era una persona consagrada? Juan dormía todos los días al lado de Jesús. Era el que más conocía de él. Dice la palabra que le gustaba poner su cabeza sobre el pecho de Jesús y usarlo como almohada. A Juan le encantaba estar con Cristo, pero tenía mucho para cambiar. Personalmente yo creo que Jesús le hizo un regalo a Juan a último momento. Todos sus discípulos se habían ido. Juan también había equivocado y había huido en un principio, pero había estado hasta el final con él. Y decidió darle un regalo a Juan. Le dio el regalo de cambiar de mentor por un mentor maravilloso. Ahora ella no iba a estar más para poder acompañarlo, dirigirlo y guiarlo, pero lo dejó a cargo de la mujer más santa, maravillosa y pura que alguna vez estuvo en esta tierra. Y María tuvo la misión de corregir a Juan, de guiarlo en sus caminos, de aconsejarlo para que se transformase en el discípulo que llegó a ser. Por eso creo que también la cruz significa santificación, significa un cambio de carácter. Es un lugar en donde comenzás un camino que te lleva al cielo. No es el punto de llegada de nuestra carrera espiritual, como algunas religiones creen. Una vez que aceptás a Cristo ya sos salvo. En realidad es el punto de partida en nuestra experiencia espiritual. Y cuando nosotros nos acercamos a la cruz, comienza un camino en donde Dios me empieza a pulir y a purificar. La santificación la podríamos resumir de esta manera. Cuando una persona se encuentra en un campo, imagínense, muy oscuro, y vemos que allí lejos hay una luz. Entonces comenzamos a caminar hacia la luz, y caminar hacia la luz. Y pasan los kilómetros y la luz sigue estando muy lejos, pero a medida que vamos pasando, nos damos cuenta que estamos un poquito cómo está nuestra nosotros, porque al acercarnos hacia la luz vemos con mayor claridad. Por eso, mientras más cerca estamos de la luz, más imperfectos nos vemos y más cosas vemos en el camino. Esa es la santificación. Mientras más nos acercamos a Cristo, mientras más caminamos hacia Él, más imperfectos nos sentimos y más claridad tenemos al mirar nuestra condición en la cual estamos. María pudo vivir con Juan. Cuando Juan se fue a la zona de Asia a dirigir las iglesias que estaban allí, María fue con él. Y juntos
estuvieron hasta que María murió. Y saben, mis hermanos, que creo que eso fue una bendición para Juan, porque Juan pudo aprender acerca de la transformación del carácter a través de la ayuda y el apoyo de una persona tan santa como María. Jesús nunca nos deja solos. Cuando llegamos a la cruz encontramos que alguien murió por vos y por mí. Esa sustitución impacta el alma, quiebra la vida y produce la conversión. Y a partir de ahí empieza un camino de santificación que terminará el día que Cristo venga, porque Él va a dar el golpe final de cambio y transformación en nuestra vida. Cierro con una pequeña ilustración, con un mensaje. En el 2016, Micaela, de Buenos Aires, creó una página de internet llamada Por una infancia sin dolor. Ella había sido víctima de abuso infantil por parte de su propio padre desde los 4 años. Pero un día en la escuela una maestra se dio cuenta que algo le pasaba, ella se abrió ante la docente y entonces salió todo esto a la luz, el padre fue preso. Y al principio, para empezar a manifestar todo el dolor, toda la angustia que llevaba adentro, comenzó a escribir cartelitos, se sacaba una foto y lo subía a internet. Los cartelitos tenían mensajes terribles, muy duros, en contra de la violencia sexual, de lo que ella había vivido. Tenían cosas tan duras. Empezó ella a caer en una depresión profunda, siendo de que ahora estaba en una adolescencia frustrada, dolida, expuesta públicamente. Tuvo algunos episodios en donde llegó a empezar a correr, a empezar a caer en procesos suicidógenos, empezó a vivir una vida terrible, a tener ciertos desórdenes, hasta que un día, ahí entre las mismas cosas que escribía, escribió lo siguiente: estos últimos meses me estuve sintiendo mejor. Tuve menos pesadillas, cambié mi actitud por completo. Miro el pasado con otros ojos, ya no lloro por las noches ni tengo ataques de pánico. Ya no me autolesiono más. Mi vida dio un giro terrible, empecé una vida nueva. Antes me quejaba continuamente de haber pasado una situación de abuso, pero nunca buscaba cómo salir adelante. Mi única salida era la muerte. Mi nuevo psiquiatra me ayudó muchísimo a mejorar, pero hay quien me ayudó todavía más. Alguien a quien yo le pedía que me ayudara cuando mi progenitor abusaba de mí, y que yo pensaba que no me escuchaba, pero que me ayudó. Y que me ayudó a empujarlo desde ese día, cuando tenía 14 años, y empezaba de a poco a hablar, y empecé a decir que esto estaba mal, que aquel día, que aquello otro también. Aquel día él me agarró del cuello y yo temblaba, pero creía en el poder de quien más confiaba. Y sí, les hablo de Jesús. No voy a darles un sermón religioso, pero si me preguntan quién o cómo hice para hacer este cambio, les digo que fue Él. Porque cuando no podía más y estaba a punto de acabar con mi vida, decidí entregársela y que Él hiciera su voluntad. El hablar me liberó y el hacer la denuncia, pero Dios me está ayudando a comenzar a sanar. ¡Qué hermoso! Me encantó y lo recogí para compartir con ustedes el poder de la cruz, el poder de aquel que murió para darte vida, el poder de aquel que te quiere sanar, que te quiere restaurar. ¿Y por qué no darle ahora tu corazón? Si hay algún motivo para vivir esta vida, es que hay alguien que tuvo el motivo para dejarla aquí. Jesús murió para darte una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad tiene que ser aceptada por cada uno de nosotros en nuestro corazón para comenzar a vivir una vida que nos lleve hacia la eternidad. Mi querido hermano, esta es tu oportunidad de entregarle tu vida a Jesús otra vez. No dudo en que ya lo hayas hecho en el pasado, pero ¿por qué no volver a decirle: Señor, me impacta tu amor? Gracias, Padre querido, por lo que hiciste por mí. Gracias por la cruz del Calvario, porque cuando moriste en esa cruz que llevaba mi nombre, cambiaste mi vida. Y no solamente me dejaste con una vida cambiada, con una vida convertida, sino que me has dado las fuerzas, me has dado tu espíritu para vivir la vida cristiana de la mejor forma, preparándome para el día
donde estaremos con Cristo por la eternidad. Hermano querido, que Jesús te bendiga, que este mensaje llene tu corazón tanto como llena el mío. Que Dios te bendiga y que de alguna forma el mensaje de la salvación te inspire a llevar este mensaje a otros. Es mi deseo en oración en esta mañana.